Últimamente hemos visto peleadores de la UFC y de MMA queriendo hacer una transición al boxeo o a Bare Knuckle FC, que es esta compañía que está haciendo torneos de boxeo sin guantes. Se ha hablado de peleas como Jon Jones contra Tyson Fury, Francis Ngannou contra Deontay Wilder, Conor McGregor ha dicho que quiere pelear contra Canelo, e incluso Kamaru Usman también ha dicho que quiere pelear contra Canelo. Y pues claramente también tenemos todos los casos de Jake Paul. A muchas personas no les llama la atención este tipo de peleas básicamente por dos razones. Uno, es que dicen que es relativamente fácil saber quién ganaría esas peleas. Mucha gente cree que las peleas de boxeo están arregladas y que a decir verdad, ningún peleador de MMA realmente tiene oportunidades de ganar una pelea de boxeo, porque básicamente son cosas diferentes. Además que ya hemos visto peleadores que han hecho la transición de un deporte a otro, ya sea de boxeo a MMA o de las MMA al boxeo, y al deportista visitante le termina yendo mal. Es el caso de Floyd Mayweather contra Conor McGregor en boxeo o de James Toney contra Randy Couture en las MMA. La segunda razón de la que más se habla es que a pesar de que un peleador de las MMA supuestamente no tiene opción de ganar en boxeo, al final del día lo va a hacer por dinero. Para nadie es un secreto que el boxeo mueve muchísimo más plata que las MMA. Pero miremoslo de esta manera. ¿Realmente un peleador profesional arriesgaría todo su legado en una pelea que supuestamente no va a ganar solamente por una quincena más grande? Es decir, ¿por qué un peleador como Conor McGregor se arriesgaría a pelear contra Floyd Mayweather sabiendo que supuestamente no va a ganar? Si la cuestión es de plata, ¿no tiene más sentido haber hecho una carrera en boxeo en vez de las MMA desde el principio? Y hablando de eso, ¿realmente por qué se dice que no puede haber un campeón en ambas disciplinas? ¿O incluso sería posible tener un campeón en ambos deportes? Yo creo que la respuesta los va a sorprender. Cuando hablamos de deportistas que hacen cambio entre artes marciales, hay una infinidad de casos de los que podríamos hablar. No es muy raro encontrar personas que hacen cambio de judo a jiu-jitsu o de kickboxing a muay thai. Eso es relativamente común. De hecho, hay muchos deportistas que son conocidos por participar en campeonatos mundiales en diferentes disciplinas y rendir a un muy alto nivel, como es el caso de Israel Adesanya o de Amanda Nunes. Por eso, los cruces entre artes marciales de lucha a lucha o de combate a combate no suelen ser muy mencionados o conocidos por los fans. De manera parecida, tenemos los casos de luchadores olímpicos que al hacer la transición a las MMA les termina yendo bastante bien. Por ejemplo, tenemos los casos de Daniel Cormier, Ronda Rousey y de Henry Cejudo. Ellos son luchadores que han ganado medallas olímpicas y al pasar a las MMA lograron tener carreras memorables, lograron ser campeones incluso en varias categorías y retirarse como los mejores de la historia. Casos como estos hay un montón, y no solo en la UFC. Es tanto tema que da casi para otro video. Por eso es que en este video nos vamos a enfocar más específicamente en la transición entre la MMA y el boxeo, que es una de las transiciones más controversiales, ya que con todas sus similitudes y diferencias, mucha gente sigue diciendo que es casi imposible tener un deportista que rinda en ambas disciplinas. Y aún así es un tema del que se sigue y se sigue hablando. Vamos a comenzar por el más simple, la transición de boxeo a las MMA. El ex campeón de 3 divisiones de boxeo, James Toney, se retiró en el 2017 con un récord de 77 victorias, 10 derrotas y 47 knockouts. Sin embargo, varios años antes, en el 2010, decidió hacer un pequeño salto a las MMA, específicamente a UFC, firmando un contrato a 3 peleas. En ese momento muchos estaban comenzando a decir que el boxeo ya era cosa del pasado y que las MMA eran el futuro de los deportes de combate. En 2010, James Toney hizo su debut profesional en las MMA contra nada más y nada menos que Randy Couture, peleador que de hecho había comenzado su carrera deportiva en las luchas grecorromanas y que también había sido varias veces campeón en UFC. En ese momento Randy Couture ya se estaba acercando al final de su carrera deportiva y aún así la pelea fue rápida. Literalmente en 15 segundos, Randy Couture consiguió llevar el piso a Toney y 3 minutos después someterlo con un triángulo de brazo. Básicamente al boxeador le pasaron por encima. Posturing up is Randy Couture. He has so much confidence to defend by putting it against his ear. He's going out. That's what we learned in UFC 1 still is applied in UFC 118. Una vez la pelea se fue al suelo, James Toney no tenía nada que hacer, solamente esperar. Y después de esto, el presidente de la UFC, Dana White, decidió cancelar ese contrato con James Toney. Ese es uno de los casos más conocidos de la transición entre el boxeo y las MMA, y una de las principales razones por las que se dice que a los boxeadores no les iría bien en las MMA. Para poder competir a un alto nivel en las artes marciales mixtas, no solo es necesario dominar muchísimas habilidades de varias artes marciales, también es fundamental saber defender distintos tipos de ataques y entender que el manejo de las distancias es muy diferente en cada deporte. Por ejemplo, el cabeceo comúnmente usado en el boxeo, en las MMA es casi una invitación a recibir una patada o un rodillazo. También hay que tener en cuenta que la guardia comúnmente utilizada en el boxeo suele tener las piernas muy abiertas en comparación a otras artes marciales, lo que facilita un derribo o incluso las patadas bajas. Pero cuando hablamos de la transición de boxeo a las MMA, tenemos que pensar en Clarissa Shields. Ella es una boxeadora con medalla de oro olímpica y ha sido campeona en la categoría de peso super welter, mediano
y supermediano femenino. Y es la única boxeadora en la historia del boxeo femenino y masculino que posee los 4 títulos mundiales principales de boxeo simultáneamente en 2 categorías de peso. Pues resulta que Clarissa Shields hace un par de años decidió probar suerte en las MMA, firmando contrato con una compañía que se llama PFL. Hasta el momento solamente ha peleado 2 veces. Ganó su debut por nocaut técnico y perdió otra por decisión dividida. También tenemos el caso de Holly Holm, la boxeadora que noqueó a Ronda Rousey en MMA. Ella también es conocida como la hija del predicador. Tiene un récord en boxeo de 33 victorias y 2 derrotas. La vieja ha sido retadora a títulos mundiales varias veces y fue nombrada como la boxeadora del año según la Federación de Boxeo de Nuevo México durante 5 años consecutivos. Y también ha sido campeona en la UFC. Claramente su carrera en las MMA ha tenido sus buenos y malos momentos, pero no se puede pasar por alto todos los años que ella se ha mantenido en el top 10 de su categoría y en el top 15 de las mejores peleadoras de la historia de UFC. Teniendo en cuenta estos dos casos, podemos decir que la transición de boxeo a las MMA es algo bien difícil, pero no es para nada imposible. Y ahora sí, la transición que es desde las MMA al boxeo. Esa es probablemente la transición entre deportes de combate de la que la gente más habla. La mayoría de los comentarios es en contra. Uno de los casos más conocidos es el de Floyd Mayweather contra Conor McGregor. Esta pelea fue en agosto del 2017 y fue llamada The Money Fight. En ese momento, Floyd era un boxeador de más de 40 años, retirado, y que llevaba casi 2 años sin pelear, mientras que Conor era un peleador de 29 años en el mejor momento de su carrera deportiva. Acá cabe recordar que McGregor realmente comenzó su carrera deportiva en el boxeo, y que de hecho ya había peleado varias veces en boxeo amateur. Pero bueno, la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor realmente comenzó con McGregor dominando, al menos por los primeros 4 rounds, donde logró encontrar ángulos con los que conectaba uno que otro golpe. Y bueno, realmente no fueron golpes que pusieran en peligro a Mayweather. Pero para ser justos, Floyd recibió muy pocos golpes contundentes en toda su carrera profesional. En 50 peleas como profesional, no recibió más de 10 golpes que lo pusieran en peligro. Y en este caso, claramente McGregor no fue capaz de conectar tantos golpes como él lanzaba. Pero si miramos las estadísticas de la pelea de Floyd contra Canelo, vamos a ver que realmente el Canelo tampoco le pudo conectar tanto a Floyd. Y además de esto, tenemos que recordar que Conor McGregor nunca ha sido conocido por su buena resistencia cardiovascular, mientras que Floyd sí. Todos hemos visto esos videos de los sparring de Floyd Mayweather con rounds que fácilmente duran más de 5 minutos, mientras que él constantemente va cambiando de oponente para entrenar con boxeadores que estén menos cansados que él. De esta manera, el cansancio le ganó a Conor McGregor, y fue en este momento que Mayweather logró presionar y conectar todos los golpes que quiso hasta ganar por nocaut técnico. Otro caso que vale la pena mencionar es el de Anderson Silva contra Julio César Chávez Jr. En 2021, Silva se acaba de retirar de las MMA. Venía con una muy mala racha de derrotas y muchos le decían que ya era momento de retirarse. Después de salir de la UFC, Silva decidió regresar al boxeo. Recordemos que Anderson Silva ya había peleado como boxeador una vez en 1998 y otra en 2005. Y esta vez regresó para enfrentarse al ex campeón de peso medio, Julio César Chávez Jr. En esta pelea, Silva demostró un muy buen movimiento dentro del ring, sabiendo entrar y salir de rango, buscar nuevos ángulos, y fue muy agresivo y bastante rápido con sus golpes, mientras que Chávez nunca pudo encontrar su momento. Claramente esta pelea la ganó Anderson Silva, y al final de esta pelea el mismo Canelo Álvarez subió al ring para felicitarlo por su performance. I know I need you working hard because box is completely different. I saw a lot of things I need to change. I think my mission is complete. En cuanto a lo que un deportista necesita para rendir en ambos deportes, hay muchas cosas de las que hablar. Incluso esto puede llegar a ser un poquito controversial. Claramente estamos hablando de deportes diferentes Box is completely different. y que cada uno requiere de un entrenamiento muy específico. Está de más mencionar que la duración de cada round y la cantidad de rounds es diferente, así como el reglamento. Por lo que las técnicas y estrategias que se unen en cada deporte pueden variar bastante y al mismo tiempo no tanto. Por ejemplo, el entrenamiento de un peleador profesional de MMA está dividido en muchas partes, pero a grosso modo debe tener la parte de la lucha, la parte del striking, que son los puños, patadas, codas, y la parte de acondicionamiento físico. Entonces, un peleador profesional de MMA durante muchos años ha practicado boxeo. Sabe lanzar jabs, cruzados y ganchos. Y claramente sabe esquivar los mismos jabs, cruzados y ganchos. En las MMA existen estrategias de ataque muy diferentes a las de boxeo. No es lo mismo un clinch en el boxeo, donde el árbitro puede separar la pelea, a un clinch de las MMA, donde la pelea puede seguir y eso puede derivar en una infinidad de golpes o incluso un derribo. Entonces, que si podría haber un campeón en ambas disciplinas, en teoría sí, y a la misma vez no, porque realmente depende de muchas cosas. En el pasado ya hemos visto deportistas que al hacer cambio
de un deporte a otro, le sigue yendo bastante bien. Y generalmente un peleador que lo quiera hacer debería comenzar a una temprana edad, como es el caso de Holly Holm y de Clarissa Shields. Realmente hacer las adaptaciones de un deporte a otro es algo lograble, pero también hay que mencionar que ninguna compañía grande de boxeo o de MMA le convendría que algo así pase. A pesar de que uno de esos eventos generaría muchísimo dinero, la esquina perdedora perdería muchísimo más de lo que incluso puede llegar a ganar. Y no solo el peleador, sino la reputación del deporte también. Entonces, para concluir, el hecho de que estemos hablando de deportes diferentes no significa que no exista la posibilidad de rendir en ambos deportes, a diferencia de lo que mucha gente cree. En este video ya vimos varios casos de que sí es posible. Y de hecho, todas las referencias de lo que acabo de hablar están en la descripción. A pesar de que el boxeo que se utiliza en las MMA es muy diferente al boxeo dentro de un ring, el propósito al final del día va a ser el mismo: golpear al oponente y evitar ser golpeado. El hecho de que sean deportes diferentes no significa que Kamaru Usman no sepa lanzar un jab. El hecho de que sean deportes diferentes no significa que Francis Ngannou nunca haya practicado una combinación de boxeo en su vida. Pero más importante aún, el hecho de que haya peleadores de UFC queriendo hacer la transición al boxeo no significa que se esté dañando el deporte. De hecho, este tipo de cosas hacen que el deporte crezca, traen muchísimos más espectadores. Y bueno, claramente el factor dinero tiene una influencia grandísima. Al final del día, esta transición solamente la están haciendo los peleadores que realmente creen que tienen la oportunidad de ganar en la otra disciplina. Ese espíritu de competencia es lo que realmente hace que el deporte crezca, no como estos boxeadores profesionales. Estos boxeadores profesionales realmente dañan muchísimo más el deporte que cualquier luchador de MMA pasándose al boxeo. Y por alguna razón, mucha gente no se ofende con eso.